Continuamos con el tema de divisor de tensión. Vamos a realizar un pequeño ejercicio. Se nos pide calcular la tensión en la salida Vout. Como les dije, el voltaje de salida lo vamos a encontrar en este punto, es decir, entre las terminales de R2. Entonces, esta es otra manera de representar un divisor de tensión. Aquí está el voltaje de entrada Vin de 5 voltios. Tenemos a las dos resistencias conectadas en serie. Pero tenemos que recordar lo siguiente: cuando las resistencias son iguales, obviamente que el voltaje se va a repartir de igual manera. Entonces, si en el circuito hay 5 voltios, el voltaje se repartiría en cada resistencia en partes iguales. Aquí habría una caída de tensión de 2.5 voltios y aquí en R2 también habría una caída de tensión de 2.5 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida Vout sería 2.5 voltios, pero se los voy a comprobar. Vamos a tener la caída de tensión en la resistencia R2, es decir, la caída de tensión V2. Eso es igual, si recuerdan la fórmula es Vin, es decir, el voltaje total, que es 5 voltios, por R2, que es 100, entre la suma de las dos resistencias, que es 200. Entonces queda 5 por 100 es 500, entre 200 es 2.5 voltios. Por lo tanto, en V2 hay una caída de tensión de 2.5 voltios. Por lo tanto, como el voltaje de salida es el voltaje que encontramos en R2, obviamente que el voltaje V2 es igual al voltaje de salida. ¿Qué ocurrió? Bueno, circula una corriente por el cable, por aquí. En el momento de encontrarse con esta resistencia ocurre una caída de tensión de 2.5 voltios. Por lo tanto, después de la corriente pasar por esa resistencia, ya no lleva el mismo voltaje, ahora va a llevar un voltaje de 2.5 voltios. Por lo tanto, el voltaje restante son 2.5 voltios y lo encontramos en este punto, ¿no? Entonces aquí tenemos un voltaje de salida. Ahora, ¿qué es resistencia de carga? Antes que nada, ¿qué es carga? Cuando hablamos de carga, nos referimos a cualquier componente de un circuito, ya sea resistencia, motor, equipo electrónico, etcétera, que ofrece una mayor o menor resistencia al paso de la corriente. En resumen, cuando lo conectamos a una fuente, a una fuerza electromotriz, nos estamos refiriendo esto a carga como un consumidor de energía eléctrica. Es decir, una carga es un consumidor de energía eléctrica, como lo hace un motor, por ejemplo. Nuevamente, un pequeño ejemplo. La salida de voltaje de un divisor de tensión sirve como una referencia de voltaje. Más adelante, cuando veamos ejemplos, vamos a comprender de una mejor manera esto. Las aplicaciones que tienen los divisores de voltaje es que si los implementamos como fuentes, se implementan en conjunto con diodos Zener o amplificadores operacionales. No les explico a detalle todo esto porque obviamente no hemos visto nada de diodos Zener. Los únicos diodos que hemos visto son los diodos LEDs y mucho menos hemos visto de amplificadores operacionales, así que me sería un poco complicado explicar esta parte. Aquí tenemos este divisor de tensión con una fuente de 9 voltios y vemos de igual manera que hay dos resistencias del mismo valor, ambas de 1 kilo ohm, de 1000 ohms y de 1000 ohms. Por lo tanto, el voltaje se va a dividir en cada resistencia de la misma manera, 4.5 voltios aquí en esta resistencia y 4.5 voltios en la resistencia R2. Es decir, la corriente va a circular por el cable. Aquí en R1 va a haber una caída de tensión de 4.5 voltios. El voltaje se va a reducir ahora a 4.5 voltios. En este punto vamos a obtener la salida, que es 4.5 voltios. Se los voy a comprobar aplicando la fórmula. Vamos a obtener primero la caída de tensión en V1, ¿sí? Voltaje de entrada, que son 9, por el valor de R1, que es 1000, entre la resistencia total. Entonces, V1 es igual a 9 por 1000 entre 2000. Y eso es igual a 4.5 voltios. Si en V1 hay 4.5 voltios y el voltaje total son 9 voltios, obviamente que aquí en R2 tendría que haber también 4.5 voltios, porque la suma de las dos caídas de tensión es de 9 voltios. Ahora vamos a modificar los valores. Vemos que aquí en R2 hay el doble de resistencia que en R1. Por lo tanto, en R2 va a haber el doble de caída de tensión que en R1, ¿sí? Entonces, si aquí hay el doble, que aquí obviamente que aquí tiene que haber 6 y aquí 3. ¿Por qué? Porque la suma de las dos va a ser el voltaje total,
¿sí? A mayor resistencia hay mayor caída de tensión. Es como la arena. A mayor cantidad de arena en el camino va a haber una mayor pérdida de la velocidad de la bicicleta. Eso es si vieron el video anterior. Si no lo vieron, pues no van a comprender bien a qué me refiero. Entonces, a mayor resistencia, mayor caída de tensión. De igual manera, mayor arena en el camino, mayor pérdida de la velocidad. Vamos a aplicar esto en la fórmula. Vamos a obtener la caída de tensión en V1, que es el voltaje de entrada, que es 9 por el valor de la resistencia R1, que es 500, entre la resistencia total. 9 por 500 entre 1500, eso es igual a 3 voltios. Y para obtener V2, que en V2, es decir, la caída de tensión en R2 es el voltaje de salida, entonces es el voltaje total menos la caída de tensión que ya hubo. Si hubo una caída de tensión aquí de 3 voltios, el voltaje restante tendría que ser de 6 voltios. Entonces, ahora, tenemos que ver la aplicación esto con los potenciómetros. Pero antes que nada vemos un resumen. Un divisor de voltaje convierte un determinado voltaje en otro más pequeño. Y esto usando tan solo dos resistencias conectadas en serie y un voltaje de entrada, que es el voltaje de la fuente. Podemos obtener así un voltaje de salida que va a ser una fracción del de entrada, es decir, va a ser menor que el voltaje de entrada. Un potenciómetro es una resistencia variable la cual puede ser usada para crear un divisor de voltaje ajustable. Aquí tenemos este ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros, cómo funciona esto? Bueno, los pines de los extremos del potenciómetro vemos que los estamos conectando a la fuente de voltaje. Uno va a tierra, ¿sí? Y el otro va a el positivo, ¿sí? Y la salida Vout va al pin central del potenciómetro. Esto lo que hace es que imita a un divisor de voltaje. Si giramos nosotros la perilla, lo que vamos a encontrar es que vamos a suponer que giramos la perilla al final, es decir, hasta el final, hasta el tope, en cierta dirección, el voltaje de salida se va a cambiar, ¿no? Es decir, si lo giramos en una dirección hasta el final, la perilla, el voltaje de salida puede llegar a ser cero, y si giramos hacia el otro extremo, al tope, el voltaje de salida se va a aproximar al de entrada. No sé si me estoy explicando bien. Pero si la perilla se encuentra en la posición media, significa que el voltaje de salida va a ser la mitad que el voltaje de entrada. Es decir, que el voltaje de salida lo vamos a obtener en este punto, ¿sí? Y conforme vayamos girando esta perilla, se va a ir modificando el voltaje en el pin central. Pero, por qué lo conectamos de esta manera? Aquí vemos que estamos conectando el potenciómetro en serie con otra resistencia. Aquí tenemos una unión de dos resistencias ya. Esta del potenciómetro y esta, ¿no? Y esto obviamente va a formar un divisor de tensión. El voltaje resultante va a variar según el valor que vaya tomando el potenciómetro, es decir, este voltaje, ¿sí? ¿Por qué tenemos dos resistencias? Porque si recuerdan, el voltaje total de la fuente, que en este caso es una pila, se va a repartir entre estos dos elementos. Se va a repartir entre esta resistencia de valor fijo y se va a repartir entre lo que vayamos obteniendo con este potenciómetro. Vamos a hacer un ejercicio aquí con este mismo diagrama. Lo vamos a hacer aquí en el Crocodile. Primero ponemos la fuente, vamos a suponer, bueno, 9 voltios. Conectamos una resistencia de valor fijo. Esa resistencia le vamos a dar un valor de 330 ohms. Después de eso vamos a conectar el potenciómetro. ¿Dónde puedo encontrar el potenciómetro? A ver. No. No me acuerdo dónde lo había encontrado. Aquí está, input. Aquí tenemos el potenciómetro. Este de aquí del centro vendría siendo el pin central. Este pin central lo podemos conectar a un LED, ¿no? Es decir, el voltaje de salida podría ser lo que haga que disminuyamos o aumentemos el brillo de un LED. Ahorita lo vamos a ver.
Vamos a suponer que tenemos un potenciómetro de 10 kilo ohms, ¿sí? Este que está aquí es el pin central y este que está aquí es el extremo de un potenciómetro y este otro es el extremo del otro potenciómetro. ¿Sí? Observen lo siguiente. Vamos a necesitar un voltímetro para poder ir viendo cómo varía la caída de tensión, para ver cómo varía el voltaje. Le ponemos add meters voltímetro, ¿sí? Y lo conectamos en los extremos, ¿sí? Ahí. Observen lo siguiente. Aquí aquí en esta parte, si recuerdan ustedes, cuando nosotros conectamos un multímetro, bueno, configurado como para medir voltaje, ¿no? En los extremos, es decir, en cada extremo del potenciómetro, en el pin 1 y en el pin 3, vamos a encontrar el valor total del potenciómetro.